Vamos después. Bueno, y ahora sí, Mauricio, vamos a hablar de las promesas incumplidas de los políticos, porque usted ha estado muy pendiente del tema de las constructoras incumplidas y aquí incluso el año pasado, ¿no fue? Buscábamos posibilidad de tener eco en el Congreso de la República para que le ayudaran a esas personas. Es que usted cada semana trae diferentes casos de familias que entregan su dinero, sus sueños y después no les contestan, les entregan unas viviendas mal hechas. O no les entregan viviendas, no solamente nada, compran los proyectos de vivienda sobre planos, les piden la plata, esas constructoras simplemente se declaran en quiebra, se quedan con el dinero de los inversionistas, estas personas reclaman por muchos años y nunca tienen una solución. Han estado golpeando las puertas de diferentes entidades, nadie los ha escuchado y nosotros en su momento pues abrimos ese debate de quién controla a las constructoras incumplidas. Y recordemos lo que en esa época nos dijo el senador Carlos Meisel del Centro Democrático sobre poner en cintura, de alguna manera poner en cintura a estas constructoras inconclusas. Rápidamente le pregunto, ¿se le mide a un debate de control político? Porque es que nos llegan muchas denuncias. Buena idea, Andrea, que el senador se comprometa con tanta gente que hemos escuchado a lo largo de esta semana. ¿Qué dice, senador? No solamente que me comprometan yo, comprometan por lo menos a 55 compañeros más para que pase. Muchas veces uno está lleno allá de buenas intenciones y los proyectos buenos los archivan. Pues usted nos dice y le hacemos seguimiento a ver quién cumple y quién no. Si usted lo impulsa, aquí le hacemos seguimiento. Entonces, muchísimas gracias y cuenten con que eso lo haré y espero que la W me acompañe en esta tarea. Muchísimas gracias. Claro que sí. Todo para defender los intereses de quienes sueñan con una casa propia, Andrea, y terminan viviendo la pesadilla de que nunca se las entregan y desaparecen las constructoras. Un proyecto de ley y también pues un debate de control político para saber quién controla a estas constructoras incumplidas. Tenemos que adherir en la ley de reorganización este tipo de prohibiciones. Al final, mire, tanto que se queja uno de los testaferratos en las actividades ilegales. Y esto es prácticamente igual. Alguien comete un incumplimiento, un delito que es incumplir un proyecto, incumplir un contrato, incumplir una obligación y se disfraza entonces con otro nombre y puede participar en otro tipo de actividades. Esta es la tarea pendiente por parte del Congreso y nosotros creo que este año tenemos toda la obligación de poderle darle dientes o más bien poderle dar ciertas pautas a la ley de reorganización empresarial para que puedan tener de cierta manera un tate quieto en este tema de los disfraces para poder participar después en otro tipo de proyectos, las mismas personas naturales que dejan embarcados a las familias, no solamente en proyectos inmobiliarios, en muchos otros proyectos, tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que se ha avanzado mucho en temas de contrataciones en el sector público. Este mismo régimen se tiene que también trasladar al sector privado y yo creo que esa es una tarea pendiente del Congreso. Senador Carlos Meisel, bienvenido nuevamente a Sigue la W. ¿Qué pasó con ese compromiso adquirido el 5 de febrero de 2021? No hubo debate de control político, tampoco hubo un proyecto de ley para poner en cintura a todas estas constructoras incumplidas. ¿Qué pasó? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Camilo, buenas tardes a la mesa de trabajo. Para mí es un placer estar otra vez aquí y yo sabía perfectamente para qué me estaban invitando, cosa que me agrada mucho poder esclarecer varios temas. Miren, primero, en esa conversación del año pasado había un reto muy grande y era involucrar a 54 compañeros más en el Senado para tratar de impulsar una reforma normativa que protegiera un poco más al ciudadano de las constructoras, pero en ningún momento se pudo hablar de control político porque tengo que aclararle a la ciudadanía que el Congreso no está facultado para llamar a control político a una constructora privada que hace
unos negocios o unos contratos con privados. Los privados son las personas... Derecho al Ministerio de Hacienda, de Vivienda, perdón, corrijo, el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo? Al Ministerio de Vivienda se pudo haber hecho. Sí, senador, eso lo sabemos que no se puede contra una constructora en específico, pero hablemos directamente del control político a ese vacío que hay frente a esas constructoras incumplidas. Yo estoy aquí para aclarar todos los temas y poder conversarlos, pero también les pido que me dejen hablar, porque si no va a ser bien complejo que yo pueda expresar lo que yo quiero decir. Pero queremos es concretar la información. Adelante. Entonces, en el tema del control político es totalmente inviable que se pueda dar ese tipo de cosas. Ahora miren, yo saliendo de esa entrevista me puse a estudiar el Estatuto del Consumidor y todas las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, muchachos. Y se los digo con franqueza, esto no es un asunto legal, esto es un asunto de determinación, de voluntad, de buscar la forma de cómo sancionar a las constructoras que no tienen cumplimiento en los tiempos o en las especificaciones de los proyectos a los que se comprometen con los ciudadanos. Aquí no hay una ley que permita que incumplan. Aquí incluso está un estatuto de consumidor, está una función específica de inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que debería tener los ojos puestos de una manera más contundente en esto. Ahora, yo en esa entrevista dije una cosa con respecto a la ley de reorganización en la cual me mantengo. Lo que pasa es que también es muy difícil encontrar un punto medio cuando la ley de reorganización permite que tantos empresarios pequeños, grandes y medianos puedan salir a flote porque de alguna manera se protege algunos compromisos que tengan estas empresas. Yo sigo creyendo que esa ley necesita unos reajustes para que las personas no puedan estarse cambiando de razón social, algunas personas naturales, y puedan seguir en esas prácticas delictivas. Pero senador, las cosas de la superintendencia bien lo pueden bloquear, con o sin esta reforma a la ley, apreciados muchachos. Senador, compañeros. bueno, usted dice que tuvo la oportunidad de analizar después de la entrevista qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué no trabajar? Estamos hablando de eso, fue en febrero de 2021, ya vamos para casi 2 años y no se ha promovido una ley que pueda poner en cintura a todas esas constructoras incumplidas. No hay voluntad del Congreso para sacar adelante una norma que definitivamente estas constructoras no sigan engañando a los compradores de vivienda. Pero es que yo vuelvo y le digo, no es un tema legal. Es decir, hace falta vigilancia y control de la superintendencia, del superintendente. Es responsabilidad del superintendente atender las quejas de los usuarios, poder consolidar y llamar a Puyengue, si es que ellos tienen hasta un tribunal prácticamente, con el que pueden ellos recibir pruebas, con el que pueden ellos tener la determinación de perseguir a estos constructores incumplidos. Ese estatuto del consumidor está completo. Entonces, pues, si hay espacio a seguir creando leyes que puedan favorecer al ciudadano, bienvenido sea, pero no es un problema de leyes, le digo con franqueza. Aquí la ley es clara, castiga incumplimientos. El consumidor tiene un estatuto que lo defiende. Lo que necesitamos son funcionarios que cumplan eso. Yo la verdad es que me puse a investigar el tema y en lo único que hay una luz para trabajar de todo a lo que me comprometí en ese momento fue en la ley de reorganización algunos ajustes, y esa tarea está pendiente y la reconozco. Y la reconozco sin ningún... ¿Y por qué no se hizo? Pero en el tema... Sí, pero ¿por qué no se hizo? Mire, primero porque, repito, hay que encontrar un punto medio que no es fácil entre no perjudicar tantos empresarios que usan la ley de reorganización con buenos fines como para perseguir al que de alguna manera sí lo hace
con malos fines. Y le digo la verdad, la agenda del Congreso, a usted no le sacan adelante cosas muchas veces porque las prioridades son otras, no agendan los debates. Yo lo sé, pero no se hizo el intento de erradicar ese proyecto de ley, por ejemplo, específicamente. ¿Por qué no? Porque no es fácil, como te digo, no es fácil la transformación de la ley de reorganización y que tú empieces a afectar a muchos empresarios que sigan. Yo eso lo sé, senador. No es fácil nunca nada en el Congreso. No es fácil una reforma tributaria, no es fácil el proyecto anticorrupción, no es fácil un debate de control político, pero se intenta y usted nos prometió que lo hacía, pero no lo hizo. Pero yo quiero que recordemos este primer pool. Recordemos este primer video y ya le hago la pregunta. Rápidamente le pregunto, ¿se le mide a un debate de control político? Porque es que nos llegan muchas denuncias. Buena idea, Andrea, que el senador se comprometa con tanta gente que hemos escuchado a lo largo de esta semana. ¿Qué dice, senador? No solamente que me comprometan yo, comprometan por lo menos a 55 compañeros más para que pase. Muchas veces uno está lleno allá de buenas intenciones y los proyectos buenos los archivan. Pues usted nos dice y le hacemos seguimiento a ver quién cumple y quién no. Si usted lo impulsa, aquí le hacemos seguimiento. Entonces, muchísimas gracias y cuenten con que eso lo haré y espero que la W me acompañe en esta tarea. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muy puntualmente, senador. Usted dijo, cuenten con eso. ¿Por qué no se hizo ese debate? ¿Por qué nunca estuvo en el orden del día? ¿Por qué no lo pasó como proposición? A ver, hay varios en esa entrevista tocamos dos temas. Primero, los proyectos de orden público. Espéreme, senador, porque usted ya habló de varias cosas. Usted dijo que no podía hacer directamente contra las constructoras, pero no le demos vueltas a su palabra que usted dijo. Cuenten con eso. Si ustedes me ayudan a impulsar los otros 55 congresistas, yo le hago y me comprometo. Cuenten con eso. ¿Por qué no hizo eso que usted se comprometió? Pero es que también yo le digo algo. Yo le repito, al control político, a empresas privadas no me podía comprometer porque senador, usted se me está yendo por la rama, senador. No estamos hablando de que las empresas particulares ese día hablamos, sino que es muy fácil coger 2 segundos, 2 minutos de una entrevista. Ese día hablamos de muchos proyectos públicos. De muchas cosas, pero yo aquí le estoy preguntando por su compromiso. Ahí sí puedo hacer el debate y lo hemos hecho. Al secretario, al señor Jonathan Malagón en Comisión Cuarta, lo citamos muchas veces con acompañamiento de la Contraloría, con acompañamiento de la Procuraduría. Yo vengo de dejar la presidencia de la Comisión Cuarta, donde el Congreso tiene herramientas y facultad. Siempre hemos estado atentos a tratar de defender al ciudadano. En los proyectos privados, desafortunadamente, el Congreso no yo puede lo sé, pero mire usted usted los comentarios de YouTube. Yo entiendo que usted tenga las mejores intenciones, que diga que hay un vacío, que usted no podía ir a debatir contra una constructora en particular, pero de verdad, no hay que irse por las ramas, por lo menos intentarlo, haberlo presentado ese debate contra el político por las ramas frente a ese no vacío. Asistir a esta entrevista. No, porque yo sé senador, que me estaban buscando. Claro, y se lo dijimos, pero entonces, en el Congreso de la República. Para conversar. Por eso, pero no me ha contestado por qué no propuso esto ante el Congreso, el vacío jurídico que hay frente a esas miles de personas que no les cumplen las contractores. Eso es lo que te trato yo de decir. No hay. Entonces los usuarios, ¿cómo pueden pedir ayuda? Nosotros revisamos con juicio el estatuto del consumidor y es un estatuto completo. Las funciones, los deberes, las obligaciones que tiene la superintendencia de Industria y Comercio le bastan para poder perseguir, para poder sancionar, para poder hacer cumplir los compromisos que las constructoras lleguen con los usuarios o con los consumidores que de buena fe le compran unidades de vivienda. Y en eso es lo que desde un principio de la entrevista le estoy tratando de comunicar. Obvio que yo salí de ahí a estudiar con responsabilidad lo que faltaba por hacer y lo que no. Y lo que me refiero yo de un posible cambio a la ley de reorganización empresarial, la verdad es que no esto es totalmente, no tiene nada que ver con lo que pase solamente en el sector vivienda, es algo mucho más general.
Bien, pues senador Carlos Meisel del Partido Centro Democrático, le agradecemos haber atendido la entrevista, le agradecemos haber entendido la entrevista. ¿Esto cuándo fue, Mauricio? En 5 de febrero de 2021. De 2021, pero pues la gente pues también está esperando una respuesta. Y si usted dice que no hay vacío jurídico, que todo están las herramientas, pero que es que no funcionan, yo sí siento sinceramente que el Congreso está en deuda de poner esta discusión sobre la mesa, porque es que, o si no, si todo estuviera tan bien, no nos llegarían aquí miles de denuncias de constructoras incumplidas en el país, pero cada quien que saque sus propias toda la conclusiones. razón. Es que nadie está diciendo que las cosas están bien, nadie está diciendo que no hay muchas cosas en las que mejorar. Yo no estoy diciendo que desde el Congreso todo lo hacemos bien, estamos muy lejos de ello, y prueba de eso es que el Congreso yo creo que es la institución más odiada de este país. Lo que trato de decirte es que desde el punto de vista legal, la superintendencia tiene las herramientas para llamar a Puyengue a los constructores incumplidos. Bueno, senador Carlos Meisel del Centro Democrático, gracias por estar aquí en Sigue la W en Digital.